Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Azures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Observatorio. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate 01802 37 4204. Argos Cursa, somos tu mejor opción. Argoscursa.com SDR LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a Argos Cursa Radio, la estación de la cultura y el conocimiento. La única estación que te capacita mientras trabajas. Me da mucho gusto saludarte, son las 5 de la tarde, hoy 30 de mayo del año 2019, y presentarte nuestro siguiente programa, Tópicos de Seguridad Social, que conduce el maestro Alfredo Ramírez Cárdenas. El tema que nos presenta en esta ocasión se denomina Continuación de Integración de Salario Base de Cotización. Así que damos seguimiento a este tema. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Tópicos de Seguridad Social dentro de la plataforma de Argos Cursa Capacitación Inteligente. Hoy, como todos los jueves, me es muy grato estar con ustedes y pues continuar con nuestras charlas en materia de seguridad social. Soy Alfredo Ramírez Cárdenas, abogado especialista en materia de seguridad social y derecho laboral y promotor del programa Tu Pensión IMSS Paso a Paso, un programa en donde tengo la intención de ayudar a mucha gente que está precisamente en esa etapa de tener que pensionarse y de culminar con éxito su etapa laboral. Cuánta gente no en ese momento es cuando necesita la orientación, cuando necesita la información necesaria para poderse pensionar con éxito. En ese sentido y en otros muchos estoy a sus órdenes. Ahí al final del programa les daré mi celular, mi página de Face, mi página en la web, para que pues ustedes me puedan contactar. Pero hoy quiero seguir platicando con ustedes de un tema relevante, un tema muy importante en materia de seguridad social, que constituye uno de los talones de Aquiles de cualquier patrón, que es el saber integrar debidamente el salario base de cotización. En un programa anterior ya traté de explicarles que el salario base de cotización no es otra cosa sino el salario con el que el patrón da de alta al trabajador ante el Seguro Social, y que ese salario sirve tanto para pagarle las prestaciones en dinero a que tiene derecho el trabajador cuando ocurre algún siniestro, cuando se enferma, cuando se accidenta, cuando se va a pensionar, pero también sirve para cobrarle al patrón las cuotas obrero-patronales que debe que debe entregar al instituto como parte de esa contraprestación por los servicios que el Seguro Social le presta. Decíamos en algún momento que el Seguro Social funciona como un prestador de servicios médicos, el principal prestador de servicios médicos en el país, da servicio a casi 80 millones de mexicanos, pero por otro lado también es una aseguradora en el sentido de que cuando el trabajador se enferma, cuando el trabajador se accidenta, cuando el trabajador queda sin trabajo, pues se le va a proporcionar un dinero que sirve precisamente para sufragar esos gastos, para sustituir su salario, para poder de alguna manera hacer que esa persona tenga medios de subsistencia. Y en todo esto, el salario base de cotización tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque yo tengo que integrar perfectamente el salario, y si no lo hago,
pues voy una de dos, o a pagarle de más al Seguro Social, en cuyo caso el Seguro Social calladito se va a ver más bonito, me va a dejar seguir pagando de más y él nunca va a decir, oye, patrón, te estás equivocando. O al contrario, cuando yo integro el salario base de cotización de manera indebida, pues el Seguro Social va a decir, no, me estás haciendo trampa, estás pagando con un salario inferior al que tu trabajador gana. Y entonces es muy importante saber cómo se integra ese famoso salario. En un programa anterior yo platiqué con ustedes de lo esencial de la integración del salario y les dije, tenemos que integrar dos tipos de prestaciones. Unas que son las prestaciones legales, que se llaman así porque están en la ley y de las que no me voy a poder quitar nunca, no me las voy a quitar de encima nunca y tengo que integrarlas siempre. Y otras que son las prestaciones contractuales, que derivan de ese intercambio de voluntades entre patrón y trabajador. En relación a las primeras, en relación a las prestaciones legales, yo les dije que debemos tener siempre cuidado de integrar dos cosas. Primero, la parte proporcional del aguinaldo, ese cachito de aguinaldo que me estoy ganando día a día, y la parte proporcional de mi prima vacacional. De las vacaciones, recuerden, yo tengo derecho a que me den una prima vacacional del 25%. Bueno, de ese 25%, de esa proporción, yo todos los días me estoy ganando un cachito de prima vacacional. Esos dos conceptos tengo siempre que integrarlos a lo que me dan en efectivo. Porque si yo gano, a mí me dicen, ¿cuánto ganas diario? Pues 200 pesos. No es cierto, a esos 200 pesos los tengo que adicionar con ese cachito de aguinaldo que todos los días me estoy ganando. Lo tengo que adicionar con ese cachito de prima vacacional que todos los días me estoy ganando. Y ahí estoy integrando las prestaciones legales. Ahora vamos a ver las prestaciones normales, todas las demás. ¿Qué tendría yo que decirles? Voy a partir de una premisa, voy a partir de una regla general. La regla general es: todo lo que te den con motivo de tu trabajo integra salario. De tal manera que el salario integrado se integra con lo que te dan en efectivo, más premios, comisiones, prestaciones legales, prestaciones contractuales y toda aquella cantidad en dinero o en efectivo que te dan con motivo de tu trabajo. Esa es la regla general. De tal manera que si yo gano 200 pesos, pero soy taquero y salgo a las 10 de la noche y de repente le digo a mi patrón, oiga, pues con motivo de la hora que salgo yo no encuentro combis y entonces necesito llegar a un arreglo con usted porque me tengo que regresar a mi casa en taxi y eso me cuesta tanto. Y entonces a lo mejor el patrón dice, bueno, te voy a dar una ayuda para transporte de 40 pesos diarios. Y entonces esa cantidad, en principio, esos 40 pesos, tienen que integrar mi salario. Estoy hablando de un negocio formal, estoy hablando de alguien que hace las cosas correctas. Sí, habrá gente que todo esto lo haga por fuera y no estamos hablando de nada. Pero aquel trabajador formal, aquel patrón que lleva todos sus gastos perfectamente ordenados, ese tipo de prestaciones las tiene que integrar. Pero entonces, ¿cuál es el problema de la integración de salario? Uno, y muy claro, a esa regla general de que todo integra salario, hay una excepción. Y el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, palabras más, palabras menos, dice: por su propia naturaleza no integran salario los siguientes conceptos. Y me enlista una serie de 8, 10 conceptos que no integran salario y que yo tengo la necesidad de ir desglosando con ustedes. Lo iré haciendo de manera paulatina, si me da tiempo lo acabo de ver hoy, si no, lo haremos entre hoy y el próximo programa. Pero vamos a iniciar con este listado de elementos que el artículo 27 enumera como excepciones. La primera me dice, no integran salario los instrumentos de trabajo. Obvio, pues si a mí me dan un uniforme, si a mí me dan un casco, si a mí me dan unos guantes, sería muy injusto que el patrón me dijera, no,
pues el costo, que el Seguro Social me dijera el costo de esos guantes o de ese casco o de ese uniforme integra tu salario. No, si no lo están haciendo para que yo me vea guapo, lo están haciendo para mi seguridad, lo están haciendo por la uniformidad en el trabajo y por muchos otros factores laborales. Entonces, los instrumentos de trabajo no integran salario. Obvio, tendremos que tener cuidado a qué le debemos llamar instrumentos de trabajo. Porque yo hablo de un casco, yo hablo de un uniforme, pero ¿qué tal si en mi empresa me dan un vale de gasolina para el transporte que yo debo utilizar todos los días? Ese vale de gasolina integra salario. Espérame, si me lo dan de manera discrecional, pues a lo mejor sí, pero si me lo dan para que yo mueva un vehículo donde yo voy a trabajar, pues ese es un instrumento de trabajo. Oiga, licenciado, y a esas personas que de repente les dan vehículo, pues si les dan vehículo es un instrumento de trabajo y desde luego no integra salario. ¿Qué otra cosa no integra salario? Dice la ley, no integra salario el ahorro. Pero ahí que habría que tener cuidado. Estamos hablando de un fondo de ahorro, estamos hablando de una cantidad que se le da al trabajador para ayudarle, para completar su economía. Pero aquí quisiera yo hacer una consideración antropológica, aunque yo no sé nada de antropología. Yo creo que ese fondo de ahorro surgió como una buena idea de un patrón abusado y fue degenerándose por un patrón abusivo. Me explico. De repente un patrón tiene a un trabajador de mucha confianza, Pancho, que lleva 10 años con él, y de repente Pancho llega y dice: oiga, patrón, tengo una emergencia, necesito que me preste 10,000 pesos. Fíjese que se murió mi suegra y necesito 10,000 pesos para la fiesta, para el entierro. Y entonces Pancho, en una circunstancia así, pues tiene que prestarle los 10,000 pesos. Pero esos 10,000 pesos que se los prestó en 5 minutos, para que Pancho los reintegre, pues a lo mejor van a tener que pasar 2, 3 meses, porque el patrón no puede descontárselos a los chinos, está prohibido, es parte de las reglas protectoras del salario. No puedo en un momento dado decirle, pues de lo que me debes te descuento tu salario, etcétera, etcétera. No se puede. Y entonces a lo mejor para que Pancho le reintegre ese dinero, pues tendrán que pasar 3, 4, 5 meses para darle oportunidad a que devuelva el dinero que pidió prestado. Pero un patrón abusado dijo: no, esto ya no me vuelve a pasar. Y entonces habla con sus trabajadores y les dice: a ver, señores, para que no anden ustedes en la posición de Pancho, que tuvo que andar consiguiendo dinero en una emergencia, ¿qué les parece si a partir de la próxima quincena hacemos un fondo de ahorro, una caja de ahorro, en donde cada quien ahorra parte de su quincena, y cuando alguien necesite le prestamos de ese mismo dinero, incluso con un interés bajito, un interés más bajo que el bancario, para que también quien invierta gane? Y así hay un ganar-ganar. Le prestamos a quien necesite y los que inviertan, los que ahorren, pues a lo mejor si ahorraron 100 pesos les vamos a devolver 110 al año. Y bueno, así comenzaron las cajas de ahorro. Pero ¿qué pasó en la primera quincena? Pues que de repente dijo: ¿quién ahorró? Nadie. No, pues así nunca vamos a juntar la caja de ahorro. Pero ¿saben qué? Para que se animen a ahorrar, yo voy a entrarle al ahorro. Por cada peso que ustedes ahorren, yo voy a ahorrarle 50 centavos. Y entonces, pues muchos dijeron: no, pues así sí le entro. Desde luego, si el patrón me va a ahorrar algo por cada peso que yo ahorre, pues sí le entro. Pero no faltó el patrón abusivo que dijo: de aquí soy. Con ese concepto voy a disfrazar salario. Y entonces, aquel trabajador que llegaba y le decía: oiga, patrón, yo tengo que ganar más, ya no me alcanza con los 15,000 pesos que usted me da, necesito que me aumente por lo menos otros 2,000 pesos a la quincena. Yo le decía: bueno, pues órale, pero ¿sabes qué? No te los voy a dar de manera directa, te los voy a dar como ahorro, como que tú ahorras 2 pesos y yo te ahorro 4. Y ahí está el dinero que tú querías de diferencia de tu salario. Pero pues el Seguro Social no es tonto. El Seguro Social se dio cuenta de que mucha gente estaba
utilizando el ahorro para disfrazar el salario. Y entonces nos puso normas para ello. ¿Qué dice la ley? El ahorro no integra salario, siempre y cuando las cantidades aportadas por el patrón y el trabajador sean iguales, o la cantidad aportada por el patrón sea menor. ¿Esto qué quiere decir? Si el trabajador ahorra 1 peso y el patrón le ahorra otro peso, no hay problema, ese peso no integra salario. Si el patrón ahorra 1 peso y el trabajador ahorra 1.50, no pasa nada, ese peso no integra salario. Pero si es al revés, si el trabajador ahorra 1 peso y el patrón 1.50, esos 50 centavos de diferencia integran salario. Y entonces llegamos a la conclusión, integra salario la cantidad adicional que otorga el patrón a la otorgada por el trabajador, la otorgada en exceso, la que sobrepase la cantidad otorgada por el propio trabajador. Pero hay otra excepción, porque también debe haber habido por ahí algún patrón que dijo, no le hace que sea 1 peso y 1 peso, por cada peso que te ahorres yo te ahorro otro, o por cada 5 pesos yo te ahorro otros 5 pesos, pero vamos a hacer por ahí un fideicomiso, vamos a hacer por ahí alguna manera de que yo te ahorro 5 pesos el día 15 y tú lo sacas el día 16. Eso tenía de ahorro lo que su servidor de Napoleón. Y obviamente pues el Seguro Social dijo, no, un momentito, también tenemos que normarlo. Y entonces el artículo 27 dice, no integra salario. Aquella cantidad que por concepto de ahorro se le dé al trabajador y éste pueda disponer de él más de 2 veces al año. Entonces, esa cantidad que me están ahorrando, esa cantidad por fondo de ahorro, por caja de ahorro, no puede disponer de ella el trabajador más de 2 veces al año. Si así lo hiciera, toda la cantidad que se esté manejando por ese concepto, toda, ninguna diferencia, toda va a integrar salario. ¿Por qué? Porque se está desvirtuando precisamente la cuestión del ahorro. Ese es el segundo factor. El primero fueron materiales de trabajo. El segundo es el ahorro. El tercero dice por ahí aquellas cantidades que el patrón otorgue en exceso a las cuotas del seguro de retiro, cesantía y vejez. Les explico. A partir de la ley de 1997, la ley nueva, se ha tratado de motivar a que las partes, el patrón y el trabajador, ahorren lo más posible en esa cuenta del Afore. Se trata de motivar de muchas formas, porque yo ya he comentado con ustedes que ese 6.5% que están ahorrando entre los tres, pues sirve para un cacahuate. Es muy poquito y obviamente no sirve para sacar una buena pensión, pero se están creando esos fondos de ahorro de las Afores, esas cuentas individuales. Y entonces se trata de promover que el trabajador aporte más a través de sus aportaciones voluntarias y algunos patrones generosos pudieran aportar más de lo que la ley les exige. De tal manera que, por poner un ejemplo, si la ley dice que yo, patrón, tengo que pagar el 2% de retiro, del fondo de ahorro para el retiro, porque la ley dice que yo le tengo que hacer un ahorro del 2% del salario a cada uno de mis trabajadores, pero yo soy un patrón dadivoso y quiero dar el 4%, pues la ley dice, esas cantidades que el patrón dé en exceso no integran salario, porque sería un contrasentido que por un lado lo invite a que ahorre más y por otro le encaje el diente diciendo no, esto integra salario y consecuentemente es motivo de impuestos y todo lo demás. No. La ley dice muy clarito, aquellas cantidades aportadas por el patrón adicionales a las que marca la ley en los seguros de retiro, cesantía y vejez. Pero quiero decirles la verdad, estas cantidades adicionales no se dan en la práctica. ¿Cómo? Que los patrones son muy codos o los patrones muy avaros o qué pasa. No,
La verdad es que no es que sean codos, ni que sean avaros, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que son prestaciones que generalmente el trabajador no agradece. Tú quieres que tu trabajador esté contento, ofrécele dinero en la bolsa, ofrécele dinero en efectivo, constante y sonante. Si se los ofreces en ahorros, si se los ofreces en prestaciones, si se los ofreces en otra cosa, difícilmente te lo va a agradecer. Pero además, aquí habría otra situación. Recuerden que el dinero que se va a mi Afore es un dinero que se vuelve intocable. Entonces, imagínense que yo, patrón, le digo al trabajador, ¿sabes qué? No te voy a dar el 2% de retiro, te voy a dar el 4%. Pero se va a tu cuenta del Afore, no lo puedes sacar. Recuerda que es un dinero intocable, no lo vas a poder sacar hasta que cumplas 60 o 65 años. Pues obviamente a nadie le es atractivo. Yo pongo el ejemplo, es como si llego como padre de familia y le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Te traigo 2 noticias, una buena y una mala. Ya no te voy a dar 50 pesos de domingo, te voy a dar 100. La mala es que esos 100 ya no te los voy a dar en efectivo, te los voy a poner en una cuenta en HSBC y no los vas a poder sacar hasta que tengas 60 años. Me la va a mentar de menos, ¿sí? Va a decir, no, papá, prefiero mis 50 pesos en la bolsa y no 100 en una cuenta que no puedo tocar. Pues exactamente es lo mismo, es lo que sucede en este caso con estas cantidades aportadas en exceso por el patrón en materia de los seguros de retiro, cesantía y vejez. Ese es el tercer elemento. ¿Qué otro elemento tenemos por ahí? Bueno, la ley dice que aquellas aportaciones que haga el patrón al Infonavit no integran salario. ¿Por qué razón? Porque yo ya les había dicho que si se tratan de prestaciones, de otras prestaciones de seguridad social, por su propia naturaleza no pueden integrar, porque si no vamos a crear un problema. Imagínense que al Infonavit le integramos lo del seguro, a lo del seguro lo del Infonavit, pues vamos a crear una bola de nieve que en verdad sería imparable. Entonces, por disposición expresa de la ley dice, aquellas aportaciones que se den al Infonavit no integran salario. De igual manera, la ley dice, un quinto concepto, se no integran salario la participación de utilidades. No estamos lejos, precisamente el día de hoy o mañana se cumple el plazo para pagar el PTU, la famosa partición de utilidades, que es una prestación laboral que yo concretaría en lo siguiente. La ley laboral dice que cuando un patrón tiene utilidades, de las utilidades que denuncia, que le hace saber a Hacienda que tuvo, porque tiene que pagar sobre eso el impuesto sobre la renta, él tiene la obligación de poner a disposición de los trabajadores la carátula con la que pagó impuestos, en donde viene el famoso renglón ese de las ganancias, del saldo gravable que le llaman, y en base a ese saldo, que son las utilidades, la ley laboral dice que debe repartir un 10% entre los trabajadores. Eso se llama reparto de utilidades. Oiga, licenciado, pero si es un ingreso de los trabajadores, ¿cuál es la razón por la que no integre? Una, muy simple, que no se trata de una prestación de carácter universal. Luego, entonces, habrá muchas empresas que repartan utilidades, las menos, la verdad, y un enorme número de empresas que no declaran utilidades sino reparten. Acuérdense también que en eso hay una serie de cosas, una serie de situaciones que de repente dan al traste con la buena intención del legislador en materia laboral de que todo el mundo participara de utilidades. ¿Cuántas empresas no es que no tengan utilidades? Simple y sencillamente en el momento que las tienen las reinvierten. Y cuando al trabajador dice, oye, las utilidades de este año, no, pues fíjate que con eso compramos el tráiler, con eso compramos la maquinaria y pues la reinvertimos. Y entonces por ahí el trabajador acaba con su palmo de narices. Por esa y otras muchas razones, la participación de utilidades no integra salario. A ver, licenciado, yo había escuchado que el integrar salario era muy complicado y hasta ahorita medianamente le he entendido. No integran salario los instrumentos de trabajo, no integra salario el ahorro,
no, con ciertas condiciones, no integra salario las cantidades adicionales aportadas por el patrón del seguro de retiro, cesantía y vejez, no integran salario la participación de utilidades, no integra salario las aportaciones al Infonavit. ¿A dónde está la dificultad? La verdad es que en estos conceptos que acabo de mencionar no hay todavía dificultad. Sin embargo, en los que vienen es donde de repente sí tenemos cierta dificultad, sobre todo porque van contra la lógica. Vamos a poner el siguiente ejemplo. La ley dice que el alimento y la habitación onerosa no integran salario. Si yo lo dejara de ese tamaño, yo diría, le entiendo, licenciado, si a mí me dan alimentos o me dan habitación como una prestación y me cobran, pues no integra salario, va a integrar solamente cuando sea gratuito. Y ahí lo podríamos dejar. Sin embargo, eso no es verdad. ¿Por qué? ¿Qué debo entender como alimento oneroso? ¿O qué debo entender como habitación onerosa? Si yo me voy al diccionario de la Real Academia Española, oneroso es lo contrario a gratuito. Consecuentemente, oneroso es lo que cuesta 1 centavo, 1 peso, 50 centavos o 10 pesos. Lo que me cuesta es oneroso. Bueno, esa lógica se dio en la Ley del Seguro Social hasta las reformas de 1994, donde no se nos explicaba qué era oneroso o qué era gratuito. Pero a partir de 1994, el legislador puso ahí una frasecita en el artículo 17 que nos hizo ruido a más de uno, porque decía, no dice, ahorita voy a hacer la aclaración, resulta oneroso la alimentación o la habitación cuando no tengan un costo de más del 20% del salario mínimo. Ah, caray. Entonces, para que sea oneroso, ¿debe tener un cierto tope? Sí. ¿Eso es ilógico? Claro, porque oneroso debería ser, si cuesta 1 centavo, ya sería oneroso. Yo voy a ponerles un ejemplo. Su servidor trabajó hace muchos años en una empresa en donde a los trabajadores se les daba un vale para comer, para una comida, y a lo mejor la empresa se gastaba en aquel entonces, ¿qué les gusta? 15 pesos, 20 pesos en la comida. El mandar a hacer el boletito de la comida le costaba a la empresa 1 peso y al trabajador se lo vendían en 50 centavos. Las cuentas no cuadraban, pero cuando el Seguro Social llegaba y decía, oye, a tus trabajadores tú les das una comida de 20 pesos, el patrón decía, no, un momentito, sí les doy una comida de 20 pesos, pero no es gratuita. Mira, pagan por eso 5 pesos. El boletito valía 1, así es que, oye, pues no es negocio. No, mi negocio no es dar comida, les estoy dando una prestación, pero no es gratis, no es de gorra. Pagan 4 pesos. Y entonces con eso, pues había la excepción. Se trata de un alimento gratuito y no integra. De igual manera sucedía con la habitación. Si al trabajador de alguna manera se le daba habitación, pero se le cobrara lo que se le cobrara, resultaba oneroso y no integraba. A partir del 94, y si me permiten el comentario, creo que por los excesos de algunos patrones, el Seguro Social nos topó esas prestaciones y nos dijo, a ver, si el alimento y la habitación tú las das para el trabajador con un costo menor al 20% de un salario mínimo, seguirá siendo gratuito. Para que sea oneroso, tiene que costarle al trabajador más del 20% de un salario mínimo. Y así se vino manejando. Ahora tengo que comentar a todos ustedes
que hemos tenido que introducir en este cálculo un nuevo elemento, que es la UMA, la unidad de medición actualizada, que sustituyó al salario mínimo en algunos de los cálculos que hacen las autoridades. Recuerden que hace 3 o 4 años, todo lo que se tenía que pagar, por ejemplo, de multas, estaba valorado en veces el salario mínimo. Y eso hacía que cada año que aumentaba el salario mínimo, pues fueran aumentando y de manera considerable esas multas. Y entonces se decidió sustituir al salario mínimo por otra unidad de medida para desindexar las multas y todos los cálculos administrativos de las autoridades. Y el Seguro Social no fue la excepción. De tal manera que ahora, ¿qué dice el artículo 17? Dice, el alimento y la habitación no integrarán salario siempre y cuando para el trabajador tengan un costo de más del 20% de una UMA. ¿Qué tengo que hacer en este momento? Bueno, pues tengo que ver cuál es el costo de la UMA. Si no mal recuerdo, la UMA está, el año pasado eran 80-60, ahorita no me acuerdo, pues son 88-64. Si hay, por ahí estoy mal, corríjanme, pero 88-64 por el 20%. Y entonces resulta que si yo al trabajador le cobro más de 16 pesos con 20 centavos, ese alimento es oneroso. Pero si le cobro 16 pesos, va a ser gratuito y entonces va a integrar salario. A ver, licenciado, ya medio le entendí. Dice usted que los alimentos deben tener un costo de más de 16.20 y la habitación también. Sí, nada más que hago una advertencia. La ley habla de alimentos plural y entonces pues yo tendría que hacer una regla de 3. ¿Cómo hago esa regla de 3? Si 3, bueno, para esto vamos a hablar primero de qué integra y qué no integra. El primer problema para la integración, no los quiero hacer bolas, el primer problema para la integración es saber si el alimento y la habitación que doy es oneroso o es gratuito. ¿Cómo saberlo? Pues obviamente viendo cuál es el que no sobrepase, más bien que sobrepase el 20% de una UMA. Si yo le cobro al trabajador más del 20% de una UMA, es oneroso, no integra. Si yo le cobro al trabajador menos del 20% de la UMA, es gratuito e integra. Pero la pregunta que muchos de ustedes han de estar haciendo, bueno, hasta ahí le entendí, maestro, pero ¿qué voy a integrar? Y iría de nuevo al espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley al hablar de que el salario se vaya integrando con lo que me dan en mi beneficio? Pues ese dice, a ver, todo aquello que incremente tu salario, pues debe formar parte de ese salario integrado. ¿Para qué? Para que aumenten tus prestaciones en dinero y en todo caso para que tu patrón pague lo justo. Pero, tratándose del alimento, ¿qué es lo que va a integrar, licenciado? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo 3 trabajadores y les digo, señores, tienen derecho a un desayuno gratuito. Ni siquiera hablo de que les voy a cobrar 3 pesos o 6 o 7. No les voy a cobrar, tienen un derecho a un desayuno gratuito. Nada más que, pues yo no les doy un desayuno a la carta, más bien se los doy a la carta. Y entonces Juan desayuna unas memelitas y un café, Rodrigo desayuna un pan tostado, unos hot cakes, unas memelitas y un café, y Rodrigo desayuna de plano unos chilaquiles, unos huevos moluteños, un café y un yogur. ¿Qué es lo que tendría yo que integrarle? Pues lo que cada quien se comió, porque el beneficio ha sido diferente, no todos desayunaron lo mismo y obviamente su desayuno no costó igual
y entonces a lo mejor a uno le tenía yo que haber integrado 40 pesos, al otro 80 y al otro 120, de acuerdo a lo que cada quien se pepenó. Pero ¿cómo le va a hacer el Seguro Social? ¿Que acaso va a poder poner una báscula a la entrada y a la salida para ver cuánto pesaban al entrar y cuánto pesaban al salir? Pues no, imposible. Va a estar viendo qué es lo que cada quien desayuna o come, pues menos. Entonces, de manera práctica, la ley del Seguro Social en su artículo 32 dice: si además de cualquier prestación el patrón otorga alimentos, plural, deberá integrar el 25% de la cuota diaria. Si además otorga habitación gratuita, deberá integrar otro 25% de la cuota diaria. ¿Qué quiere esto decir? Quiero poner el ejemplo de una trabajadora doméstica, hoy tan traídas y llevadas por el plan piloto, que por cierto no está funcionando. ¿Qué pasa con una trabajadora doméstica que es de esas de planta y que duerme en casa y desayuna, come y cena? Alguien puede decir, pues es que yo le pago 200 pesos. Pues sí, espérate, pero el salario de esa trabajadora no es de 200 pesos. Le tendrías que estar integrando un 25% más por las 3 comidas y un 25% más por la habitación. Y entonces ya tendríamos un 50% adicional a los 200 pesos que dice que gana diario, independientemente del cachito de aguinaldo, del cachito de prima vacacional que le toca, que son las prestaciones legales. Entonces es grave. Pero esto me lleva a que hagamos un ejercicio. ¿Por qué? Porque la ley habla de alimentos, habla en plural y habla de 3 alimentos. Y entonces dice, si al trabajador se le diera alimentos, se incrementará sus salarios en un 25% más. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer una regla de 3. Si 3 alimentos son al 25%, cada alimento es al 8.33. Y entonces voy a utilizar ese 8.33 para integrar los alimentos y el 25% en total para integrar la habitación. Porque la habitación o la doy o no la doy. No puedo dar una tercera parte de habitación o la mitad de una habitación, o la doy gratuita o la doy onerosa, pero la doy. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner 2. No traigo ahorita aquí un video o algo como para ilustrarlo, pero pues les pido que me auxilien, que nos imaginemos, por ejemplo, a Juan Penas, que pues es repartidor de pizza y gana 200 pesos diarios. Y tengo que integrarle su salario. Tengo que integrar su salario. Primero, me dicen que Juan Penas tiene una antigüedad de 2 años. ¿Qué es lo primero que tendría yo que hacer? Bueno, Juan Penas gana 200 pesos diarios en efectivo, pero pues voy a tener que sacarle la parte proporcional de su aguinaldo. Y entonces voy a multiplicar 200 por 15 días de aguinaldo entre 365 días, me va a dar un resultado. Ese cachito lo tengo que adicionar a los 200 pesos. Es la parte proporcional de aguinaldo. Haremos lo propio con las vacaciones. Este trabajador tiene 1 año. Entonces le corresponden 6 días de vacaciones. Entonces voy a multiplicar 200 días que gana diario por 6 días de vacaciones por 0.25, que sería la prima vacacional. Todo lo voy a dividir entre 365 días y voy a sacar ahí ese chirris de prima vacacional que este trabajador se está ganando todos los días. Esa cantidad la tengo que adicionar también a los 200 pesos que le pagan en efectivo. Hasta ahí vamos con sus prestaciones legales. Pero me están diciendo que este trabajador tiene un desayuno sin costo. Se lo dan gratis, de gorrita café. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar
el salario, la cuota diaria, el salario pelón, el salario en efectivo, los 200 pesos, lo tendría yo que multiplicar por el 8.33. Y entonces a lo mejor ahí van a salir 16 pesos más que tendría yo que integrarle por concepto de alimento. ¿Por qué? Porque sería un alimento gratuito. Pero vamos ahora a poner el mismo ejemplo diciendo que a este señor le dan una comida y tiene un costo de 10 pesos. El señor paga 10 pesos por su comida. Lo primero que tendría yo que hacer con la comida es hacerme la pregunta: oye, paga 10 pesos, ¿es oneroso? No, es oneroso para el que no sabe derecho de la seguridad social. Es oneroso para el que va al diccionario y ve oneroso lo que cuesta. Pero para el Seguro Social no. Para el Seguro Social oneroso sería aquello que tiene un costo de más de 16.20 en este momento. Es decir, un costo de más del 20% de una UMA. Y entonces, si este señor paga 10 pesos, su alimento sigue siendo gratuito. ¿Qué tendría yo que hacer? Multiplicar la cuota diaria, los 200 pesos, por el 8.33. Y, consecuentemente, ese resultado, que matemáticamente no lo tengo y no soy tan bueno en las matemáticas, ese resultado lo tendría yo que integrar como parte de su salario integrado. No sé si me expliqué. Para el alimento y la habitación, la ley dice: no integran salario el alimento y la habitación onerosa. Pero yo a ustedes les tengo que aclarar: para el Seguro Social, oneroso no es lo que cuesta, porque si costara 1 centavo o 10 sería oneroso, en la lógica cotidiana. En la lógica del Seguro Social, oneroso es lo que tiene un valor de más del 20% de una UMA. Si la UMA ahorita cuesta 88.64, 88.62, multiplico por el 20% y me va a salir 16 y algo. Ese 16.20, ese es el tope que me da la ley para que un alimento sea oneroso o sea gratuito. Esa es la primera parte del cuento. La segunda es cómo lo voy a integrar. El artículo 32 de la propia ley me da la solución. Me dice: si das 3 alimentos, deberás integrar un 25% más. Si das habitación, deberás integrar otro 25%. Hablando de la habitación, les digo que no hay problema, porque o se da o no se da. No puedo dar tercera parte de habitación o la mitad de habitación, no, la tengo que dar completa. Yo la doy gratuita o la doy onerosa, se acabó el problema. En relación a los alimentos, sí hay el problema, porque puedo dar un alimento, 2 alimentos o 3 alimentos. Y entonces a lo mejor estoy hablando de integrar el 8.33, el 16.66 o el 25%. Yo lo que siempre sugiero es hagámoslos por cada alimento, porque además cada alimento tiene un costo diferente. En las empresas donde le dan a los trabajadores alimentos no siempre le cobran lo mismo. A lo mejor por el desayuno le cobran una cantidad, por la comida otra y por la cena otra. Entonces hagámoslo con esos parámetros del 8.33. Hasta ahí espero que me estén entendiendo, porque ahí ya comienzan los problemas. Realmente cuando hablamos de alimentos o de habitación, tenemos que verlo primero con una óptica diferente, no con la gramatical. De otra manera nunca vamos a entender esto. Y segundo, pues también con una lógica en el sentido de que integro. ¿Tengo que integrar lo que se come? No, porque no habría manera. Lo vas a tener que calcular en base al salario, a la cuota diaria que tiene el trabajador, y eso nos lleva a problemas muy complejos. Yo hablo aquí en Puebla de la armadora de Volkswagen. La armadora de Volkswagen tiene uno de los restaurantes más grandes de la América Latina por la cantidad de alimentos que sirve al día. A ese trabajador ese alimento, a cada uno de esos trabajadores ese alimento le cuesta. ¿Por qué no lo da gratis la empresa? ¿No lo podría dar gratis? Pues no, porque entonces tendría que integrarlo y eso sería una cantidad estratosféricamente grande. Entonces lo que hace es manejarlo a través de costo de ese alimento.
pero pues obviamente siempre van a tratar que sea mayor del 20% de una UMA, porque de otra manera le va a integrar el salario. Otro concepto igual de complejo es el de la despensa. Pero aquí el problema no es que se haya topado la despensa, el problema es que se había abusado del concepto de despensa. Es un concepto que con el tiempo se desnaturalizó. Si yo voy al diccionario y busco qué es despensa, me va a decir mueble de madera donde se colocan artículos de primera necesidad. La despensa era el lugar donde se colocaban. Pero por analogía se decía que una despensa es el conjunto de elementos de primera necesidad. Y entonces la ley laboral dice, tú al patrón, al trabajador, le tienes que pagar en efectivo. No se vale que le pagues en especie, tienes que pagarle en moneda del curso corriente, tienes que mandar, hay una serie de disposiciones protectoras del salario. Pero sí le puedes dar en adición a lo que le des en efectivo, le puedes dar como prestación despensa. Pero ¿qué sucedía antes de 1994? La despensa no tenía ningún tope. Y entonces, si yo le daba al trabajador que ganaba 1,000 pesos una despensa de 400, no pasaba nada, no integraba. Si yo se la daba de 800, no pasaba nada, no integraba. Pero pues yo creo que hubo patrones que se les pasó la mano y que comenzaron a hacer esto de manera discrecional, sin ponerse topes, y entonces pues era obvio que estaban disfrazando salario. ¿Cómo era posible que alguien ganara 3,000 pesos a la quincena, tuviera una despensa de 2,000? No había proporción. Se supone que yo estaba completando su salario, no que estaba yo disfrazando salario con la despensa. Y entonces, igual, en 1994, la ley del Seguro Social dijo, no, momentito, con la despensa me estás metiendo gol, vamos a toparla. Y nos dijeron, la despensa no integra salario, siempre y cuando no exceda del 40% del salario mínimo. Y me pusieron un tope, de tal forma que ese tope, pues, significó que muchas empresas tuvieran que reducir lo que daban en despensas. ¿Por qué? Porque estaban excediéndose de ese 40%. Se me ocurre, porque creo que así sucedía, Teléfonos de México. Teléfonos de México daba despensas en especie bastante cuantiosas como parte de su contrato colectivo. En el momento que eso se topó, pues tuvieron que reducir el costo de la despensa para que no integrara. Hoy en día ya no hablamos de salario mínimo, igual hablamos de la UMA. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que multiplicar la UMA por el 40%, si no mal recuerdo me da 32.24 o algo así. Eso lo voy a tener que multiplicar por los 30 días del mes, y entonces voy a tener por ahí una cantidad que es la cantidad que en algún momento dado me permite la ley como despensa permitida. Y entonces, si yo hablo de, aquí no tengo los datos matemáticos a la mano, no tengo ningún acordeón tampoco, ni era mi intención, pero si yo multiplico la UMA por el 40%, me va a dar el porcentaje de despensa permitido diario. Eso lo tengo que multiplicar por 30 y me va a dar 900 y pico de pesos al mes. Y entonces, ¿qué pasa si yo le doy a Pedro una despensa de 700? Nada, no integra. ¿Se la doy 600? Nada, no integra. Oiga, pero se la doy de 1,080, la diferencia integra salario. Obviamente la diferencia diaria. Y aquí hago también alguna acotación.
si yo hablo en este momento de 88.62 por el 40%, a lo mejor me va a dar 30 y tantos pesos diarios de despensa. Si eso lo multiplico por 30 días al mes, a lo mejor la despensa permitida por la ley me va a ser 964 pesos. Si yo le doy una despensa de 1,000, voy a tener que hacer una resta, 1,000 menos 964. Pero lo que voy a integrar no van a ser los 34 pesos que me sobran, porque serían todavía 34 pesos mensuales. Esos 34 pesos tendría yo que dividirlos entre 30 y entonces a lo mejor lo que estoy integrando es 1 peso. No sé si me explico. Yo siempre hablo de la despensa mensual. Yo digo, la despensa mensual permitida por la ley en este momento es de 964 pesos. Si yo a Pancho le doy una despensa mensual de 1,200, tendré que hacer la resta. 1,200 menos 964 pesos y me va a dar por ahí una diferencia de X pesos. Eso que me dé lo tengo que dividir entre 30, porque lo que busco es la integración diaria. Y entonces voy a decir, todos los días le voy a tener que integrar por concepto de despensa 3 pesos. Ese es otro concepto. Insisto, un concepto que se había evolucionado, que había sido mal entendido, porque la despensa, a criterio de su servidor, siempre debe haber sido en especie. Siempre tendría que haber sido 1 litro de aceite, 1 kilo de frijol, jabón, artículos de primera necesidad. Pero el patrón de repente dijo, ay, qué flojera tener que andar haciendo el mandado al trabajador, mejor le doy un vale de despensa. Y entonces decía, por concepto de despensa, 400 pesos. O peor aún, llegaron las tiendas departamentales y comenzaron a vender sus vales de despensa. Y al patrón le dicen, oye, el vale de 1,000 pesos a ti te lo vendo en 950 y tú los otorgas. Y entonces, forzamos al trabajador a que tenga que ir a hacerlo válido en una tienda departamental X. Todo eso, fue, insisto, distorsionando el concepto de despensa. Y la ley del Seguro Social no ha acabado de perfeccionar esta situación, pero la ley de impuesto sobre la renta sí. ¿Por qué? Porque a ti, amigo que me estás escuchando, te quiero comentar, para que la despensa ahora pueda ser deducible, se tiene que dar o en especie, o se tiene que dar a través de tarjetas de débito que son autorizadas por el SAT. Si ya no puedo decir te va un vale de despensa, ya no puedo utilizar el concepto de vale de despensa como prestación, porque eso no me va a ser deducible. Y entonces ahí ya me comienzan a poner ciertas taxativas para que este concepto de despensa vuelva a su origen esencial, al espíritu del legislador, que era dar prestaciones en especie o en un dinero, pero con un fin específico. ¿Por qué? Se estaba prestando a que bajo el nombre de despensa estábamos disfrazando salario. Todavía me quedan algunos conceptos más que van a integrar salario. Sin embargo, los voy a dejar para la próxima sesión, en donde voy a procurar traerme mi computadora para poderles poner algunos ejemplos de lo que hemos venido diciendo. Es el hablar así de memoria, al hacer cuentas cuando no se tiene a la mano una calculadora, de repente suele confundir a quien nos escucha. Espero haber sido claro y estar dejando muy, muy claro que hay que ser muy cuidadosos para integrar el salario. No me resta sino despedirme de todos ustedes, darles mis datos de contacto. Me pueden encontrar en el 22 22 39 31 09, que es mi celular, repito, 22 22 39 31 09. Me pueden contactar a los teléfonos de Argos Cursa
También me pueden contactar en mi página de Face, que es Tu Pensión IMSS Paso a Paso, todo con minúsculas, ahí estoy a sus órdenes. Me pueden contactar en mi página web, que es www.pension-medioims.com, o aquí durante el programa, en vivo y a todo color, cada jueves de 5 a 6 de la tarde. No me resta sino despedirme de ustedes, hacerles dos invitaciones. La primera, a que no lo duden mucho y se inscriban, se den de alta en la Escuela de Seguridad Social. Esa escuela que les permite aprender estos tópicos de seguridad social de la manera más ágil, de la manera más sencilla, porque ustedes van a poder aprender mientras trabajan en los ratos de ocio y ver los clips una y otra vez de una manera muy ágil, buscando adquirir conocimientos en materia, en este caso, de seguridad social. Yo me honro en presidir esa Escuela de Seguridad Social y créanme que es un experimento muy, muy fructífero que pues da muy buenos resultados. Ojalá y se animen y se den de alta en esta Escuela de Seguridad Social. Y la otra invitación es directamente a mis coterráneos poblanos. Este próximo domingo tendremos elecciones en el estado. Voten por el candidato de su preferencia, pero háganlo. En la medida que todo mundo salgamos a votar, las elecciones tendrán que ser más limpias, no podremos dar paso a fraudes, porque necesitamos una Puebla en paz y necesitamos, sin duda, cada quien poner su granito de arena. Y en esta ocasión, sin hacer proselitismo a favor de nadie, les invito a salir a votar. Puebla necesita nuestro apoyo y necesita nuestro voto. Nos vemos de aquí a 8 días, Dios mediante. Argos Cursa Radio es la única estación de radio por internet que lo capacita mientras trabaja.